el objeto de estudio, como es el fenómeno probatorio, primero voy a plantear el contexto, contemporáneamente viene siendo objeto de análisis desde diversas perspectivas o desde diversos enfoques, ¿no? Incluso perspectivas o enfoques o disciplinas incluso no jurídicas, ¿no? O no originalmente jurídicas, ¿no? Como lo es la epistemología jurídica o la epistemología o la psicología del testimonio, por ejemplo, que se viene estudiando respecto de las declaraciones de las personas en el proceso, y también la típica forma de estudiar la prueba, es decir, desde el derecho procesal. Pero ninguna de estas perspectivas son las que voy a encargarme de compartir con ustedes muy brevemente en esta sesión. Lo que quiero centrarme es más bien, como el título lo anuncia, es un estudio constitucional de la prueba. La prueba es una categoría, una institución que, como les acabo de decir, tiene diferentes enfoques, pero quizás uno de los enfoques que más trascendencia viene calando en los sistemas jurídicos es la perspectiva constitucional. De hecho, cada vez que se hace un estudio constitucional de diferentes instituciones tiene esta trascendencia o relevancia, por lo que supone que una institución esté consagrada en la Constitución, sea expresa o implícitamente. Esto le da cierta trascendencia o relevancia para todos los poderes públicos, básicamente. Entonces, siendo esto importante, relevante, viene bien estudiar entonces cuáles son estas implicancias o circunstancias que giran alrededor de esta perspectiva constitucional de la prueba. Por tanto, marco aquí ya el propósito, aquí ustedes pueden verlo. El propósito es fundamentalmente evidenciar su vitalidad del derecho a probar como un derecho fundamental. Esto es muy importante. De hecho, el primer punto está centrado en esto que voy a explicar. Porque si bien, como todos conocemos, la prueba es una categoría procesal, ¿no?, que siempre ha sido estudiado desde el derecho procesal, en el derecho procesal e incluso solo para un contexto jurisdiccional, no obstante, en la actualidad, el hecho que se encuentre consagrado en la Constitución, o al menos nuestro máximo intérprete de la Constitución, pero también la Corte Suprema, lo ha reconocido como un derecho fundamental, entonces hace que sea necesario que cualquier estudio de la prueba pase, de algún modo, revisión a su enfoque constitucional. Pero también quiero mostrar su reconocimiento en el plano constitucional y algo que quizá importe también en la práctica. ¿Cuáles son esas implicancias o consecuencias que supone? Vamos a hablar la primera parte de todo este enfoque constitucional, su contenido esencial, en fin, ahora les presentaré el sumario, pero si algo importa saber después del discurso teórico es saber cómo se aplica o qué implicaciones tiene en la práctica, qué implicancias, qué repercusiones reales tiene en el ejercicio jurisdiccional o en cualquier orden, ¿verdad? Creo que eso es algo que siempre nos importa a los abogados, saber qué implicaciones prácticas tiene determinada teoría o determinado enfoque, y también quiero hacerlo en esta breve ponencia. Finalmente, también este propósito viene de la mano con la idea de que tratar de motivar o difundir el hecho de que quienes trabajamos con prueba, los abogados en general, en cualquier orden, debemos no perder de vista, o mejor procurar siempre tener esta perspectiva constitucional, ¿ok? Sobre todo por las implicancias que eso tiene. Vamos a ver, mencioné al inicio que la prueba tiene diversas perspectivas en la actualidad, sobre todo los estudios epistemológicos de la filosofía del derecho vienen trabajando bastante sobre el tema de prueba. Sin embargo, lo que le da a la perspectiva constitucional es su vinculación a los poderes públicos que vamos a detallar. Esto no es cualquier cosa. El juez, el legislador, ya no está exento de considerar en su producción un respeto al contenido esencial de la prueba que lo vamos a enunciar. Dicho esto, entonces, veamos cuáles son los tópicos que tenemos para esta tarde sobre el tema de la perspectiva constitucional de la prueba. Primero, como es obvio, decir que esta tarde hablaremos de la perspectiva constitucional supone que tengamos que trabajar sobre qué entendemos por una tutela constitucional de la prueba, ¿sí? Quiero pasar revista muy rápidamente algunos datos históricos para darnos cuenta que no se trata de una creación espontánea o que solo lo tenemos en sede nacional, sino que supone un conjunto de hechos históricos
que he tratado de sintetizar al máximo, pero rescatando cómo estos, los puntos más referenciales de la evolución, al llegar a la actualidad, en la que el estado de las cosas es que la mayoría de ordenamientos, sea de manera explícita o implícita, sea que se encuentra alojado en la Constitución, incluso dentro de otro derecho fundamental, ya parece ser un lugar común que la prueba es vista como un derecho fundamental. Y vamos a hablar sobre eso. Segundo tópico es, sobre todo en el caso peruano, vamos a ver que la prueba es un derecho implícito y vamos a conversar sobre qué supone que sea un derecho implícito. Seguidamente, su contenido esencial, si decimos que es un derecho fundamental, como todo derecho fundamental, tiene un núcleo duro, un ámbito de protección constitucional y hay que decirlo cuál es, para hablar casi finalmente sobre los límites, finalmente estableceré algunas conclusiones. Entonces, comencemos. Tutela constitucional de la prueba. Bueno, no es ninguna novedad en que el estudio del derecho procesal, ¿sí?, ha variado a lo largo del desarrollo de su evolución, ¿no? Básicamente el derecho procesal es una disciplina nueva. En rigor, algunos apuntan su partida de nacimiento a inicios del siglo pasado, desde los trabajos de Chiovenda, otros un poco más, de autores alemanes como Oskar von Bülow. Cual sea el caso, es nueva, digamos, a nivel histórico no es tan antigua como el derecho privado, por ejemplo, en fin. Sin embargo, aquí, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, es también un dato histórico muy conocido que la mayoría de las constituciones, por todo lo que implicó este fenómeno que estableció un nuevo orden político, geopolítico, social, económico, pero también jurídico, como fue la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo también secuelas para cada Estado respecto a su norma fundamental, es decir, sus constituciones. La mayoría de las constituciones, y sobre todo las que estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial, las constituciones modernas, decidieron establecer, digamos, un tratamiento más fuerte, rígido, sobre todo en la parte dogmática de las constituciones, sobre los derechos fundamentales. ¿Okay? Esto cualquier constitucionalista lo sabe, sobre todo obras como el derecho dúctil de Zagrebelsky, entre otros, Haberly, todos los constitucionalistas reconocen que después de la Segunda Guerra Mundial se transitó por una forma de Estado llamado Estado de Derecho hacia un Estado constitucional, ¿no? Más de uno ha dicho que incluso esto es un cambio de paradigma, así con todo lo que supone hablar de un paradigma, ¿no? Es decir, se ha transitado de un Estado de Derecho a un Estado constitucional después de la Segunda Guerra Mundial. O más exactamente una especie de segunda constitucionalización, porque antes de la Segunda Guerra Mundial también había constitución. Pero, ¿qué tiene de diferente esta tendencia de la constitucionalización del derecho? Supone una mayor rigidez en la norma fundamental. Supone que el centro sobre el cual gira todo el ordenamiento ya no es la ley, sino que es la Constitución. En un Estado constitucional, el derecho, el ordenamiento jurídico gira alrededor de la Constitución. La Constitución tiene una eficacia directa. No es solo una proclamación política más, sino que es una verdadera norma con eficacia directa. La mayoría de tribunales constitucionales son de la idea que esta es la perspectiva de la Constitución actual. Y por tanto, hay una tutela constitucional de los derechos. Pero el segundo momento, que también viene ahí cercanamente a esta idea de la tutela constitucional de derechos, pero no cualquier tutela constitucional de derechos, sino sobre todo una tutela más rígida, más fuerte, más efectiva, una verdadera constitución más jurídica y no tanto política, supone un segundo punto para el tema que queremos trabajar, que es la tutela constitucional del proceso. Se estableció la necesidad de que no solo es suficiente establecer derechos fundamentales, digamos, de tipo sustantivo, sino que era necesario conjuntamente establecer aquellos mecanismos o garantías que permiten hacer efectivos estos derechos. Y se pasó revista de algunas instituciones procesales y algunas fueron históricamente, progresivamente incorporadas en la Constitución, comenzando por la tutela judicial, el debido proceso, la motivación, pluralidad de instancias. De hecho, el caso peruano, la Constitución peruana también tiene estos llamados
derechos fundamentales, por un sector de la doctrina, como procesales, derechos fundamentales procesales. O, de hecho, incluso en la literatura italiana, pero también en la española, se le llama garantías procesales o garantías. Hay cierta reserva sobre esta terminología que no parece ser del todo muy exacta. Nos quedaremos con el derecho fundamental al procesal. ¿Ok? Entonces, segundo momento importante en este desarrollo de la tutela constitucional de la prueba es que los estados decidieron incorporar también en sus constituciones, expresa o implícitamente, una serie de garantías, ¿no? Repito, motivación, defensa, contradictorio, etcétera, que era necesario también que estén consagrados en la Constitución. De esto típicamente han estado en los códigos procesales, pero esta vez la mayoría de constituciones reconoce también su consagración constitucional. Tercer momento. Entre estas garantías o derechos fundamentales procesales encontramos a uno, el que nos importa, el derecho fundamental a la prueba. Es decir, entre tantas instituciones que se dan en el contexto procesal, el legislador constitucional decidió, y esto parece ser un lugar común en todas las constituciones, reconocer en un Estado, sobre todo en nuestro país también, la constitucionalización del derecho a la prueba o de la prueba. ¿Okay? Lo que supone entonces hablar de un derecho fundamental a la prueba. ¿Okay? Es decir, dentro del artículo 2, donde normalmente están los derechos fundamentales en la Constitución, estaría, ahora diremos dónde, alojado el derecho a la prueba. ¿Okay? Entonces repito los tres momentos que son importantes, porque hay que ubicarnos siempre en contexto. Esto no siempre ha sido así. La prueba siempre ha sido una categoría procesal importante, pero no siempre ha sido una categoría constitucional, una institución, un derecho fundamental procesal. Hablaremos más para decir en qué se justifica que la prueba sea vista como un derecho fundamental. Entonces, este es el estado de las cosas que tenemos, reitero, todos los ordenamientos constitucionales en Occidente, pero también en el common law, en la jurisprudencia, hace referencia siempre a la prueba como algo relevante para un ordenamiento. Y por tanto, este es el estado que la mayoría de países encuentran respecto de la prueba. Hay un tratamiento privilegiado respecto de la trascendencia o vitalidad de la prueba, a diferencia de otras instituciones procesales. ¿Qué más podríamos decir en segundo punto? Es centrarnos ahora en esclarecer cuáles son estas características que tiene la prueba como derecho fundamental. Si es cierto que la prueba es un derecho fundamental procesal y además, como reiteradamente el Tribunal Constitucional, pero también la Corte Suprema ha dicho en el caso peruano, pero también en otros ordenamientos, entonces habría que identificarla dónde se encuentra exactamente, ¿no? Y para eso habría que preguntarnos si se trata de un derecho explícito o implícito. ¿Okay? Sobre la base de lo importante que es saber cuál es su fundamentabilidad, si es formal o material, ¿no? Si es formal, partiremos de la idea que está expresamente en la Constitución, sobre el cual por lo menos este problema quedaría cerrado. Pero si es un derecho, digamos, su fundamentabilidad es sustancial y no formal, es decir, no lo encontramos expresamente, entonces habría que ofrecer razones para justificar por qué se concluye diciendo que la prueba es un derecho fundamental. ¿Sí? Me explico. Si está expresamente en la Constitución, su fundamentabilidad es formal, es evidente, es notorio y por tanto tiene los efectos que tiene un derecho fundamental, sea verticales o horizontales. Pero si es implícito, si no está expresamente, habría que tomarnos el tiempo para decirnos en qué se sustenta y en qué se justifica por qué los tribunales nacionales de cortes de vértice han dicho que es un derecho fundamental. Entonces, bueno, hay varios países que también han transitado, ¿no? Algunos son de la idea de que podría ser más conveniente que los derechos fundamentales estén enumerados expresamente, pero esto a su vez tiene una desventaja, ¿no? Porque no permitir o hacer una lista cerrada supone no entender que el derecho evoluciona y que se pueden crear otros derechos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ya para concluir en este punto, el derecho a la prueba es un derecho implícito, no está expresamente, no lo busquen en la Constitución expresamente porque no lo van a encontrar. Ha sido el resultado de una interpretación de las Cortes de Vértice, en nuestro caso el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que más o menos coincidentemente son de la idea de que es un derecho fundamental, implícito. Entonces, por aquí vamos concluyendo que su fundamentabilidad es
material, no tanto formal, no porque está expresamente. Pero lo que nos abre una pregunta: si es un derecho fundamental implícito, ¿dentro de qué derecho estaría ubicado? Es decir, ¿dentro de qué derecho se ha inferido y se ha extraído que se encontraría alojado, dentro de qué derecho continente, para llamarlo así, ¿no? Bueno, igual, en aquellos países donde no se ha incorporado expresamente y los tribunales de vértice han tenido que inferir dónde se encuentran, siempre han tenido problemas para ubicar exactamente dónde, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se dijo que la prueba estaría alojado dentro del derecho a la defensa, ¿ok? Y quizás no le falte razón al sostener esto porque, bueno, la mejor forma de defenderse es probando, y por ahí podríamos utilizar algún argumento para justificar que ahí se encontraría alojado. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria, sobre todo en sede nacional, es de la idea, y aquí también hay un gran apoyo de la doctrina, de que la prueba es un derecho fundamental procesal implícito alojado dentro del debido proceso. ¿Okay? La jurisprudencia mayoritaria es de la idea que se encuentra aquí. Podríamos discutir de las otras perspectivas, pero sobre todo esta es la mayoritaria. Y entonces habría que preguntarnos por qué, porque no es suficiente que nuestros máximos órganos nos digan que sí es un derecho fundamental y que está alojado en tal, sino hay que reflexionar y sostener por qué, en qué se justifica esto. Bueno, los derechos fundamentales que tienen una fundamentabilidad material se justifican en un valor o un derecho trascendente para una sociedad, para un ordenamiento jurídico, ¿no? El caso de la prueba, según un sector de la doctrina, porque la doctrina es la que justifica esto, la jurisprudencia lo desarrolla, pero la doctrina es la que trabaja sobre esto, casi de manera coincidente hacen referencia a que la fundamentabilidad de la prueba está relacionado por un valor importante en todos los ordenamientos, sobre todo de Occidente. Esto es la verdad. Parecería que la verdad importa para el Estado. De hecho, esto es así desde una perspectiva que la verdad importa para el derecho. Hay una relación necesaria entre derecho y verdad. Y por tanto, el medio, la herramienta para poder demostrar que en efecto se podría, como norte, ¿sí?, como objetivo institucional, demostrar la verdad a través de esta herramienta epistemológica llamada prueba, porque este es su propósito, sobre todo es muy notorio en los países del civil law. Entonces, si hay una conexión entre derecho y verdad, y si la forma para poder aplicar el derecho es mediante esta herramienta de prueba, entonces, con mayor argumentos podemos seguir conversando, su fundamentabilidad se encontraría justificada. De hecho, toda la organización, el Estado, sus reglas están edificadas a partir de la idea de verdad, esto es innegable. Y entonces la prueba, como herramienta que permite demostrar, ¿sí?, al menos en grado de suficiencia, ¿sí?, posibilidades, ¿sí?, las mayores posibilidades de verdad, entonces resulta ser un instrumento útil para el derecho y por tanto para el Estado, y por tanto justificada su constitucionalidad. ¿Qué más podríamos decir? Si esto es así, entonces habría que decir cuál es su contenido esencial, porque la estructura de un derecho fundamental no es igual que una estructura de una norma legal, en la que sabemos que hay un antecedente consecuente. Más o menos cuando hablamos de derechos fundamentales, siempre, por lo menos de un tiempo hacia aquí, somos de la idea de que se debe identificar su contenido esencial, los aspectos que configuran, el núcleo duro, en fin. Y respecto al derecho a la prueba, esto también es de manera uniforme, se coincide diciendo que tiene al menos 3 elementos o 3 derechos. Un derecho a ofrecer los medios de prueba, un derecho a que sean admitidos, a que sean actuados y a que sean valorados, ¿no? Pero si escuchan con cuidado, esto parece ser más o menos conocido, sobre todo cuando hablamos de los momentos o las fases que pasa la prueba a lo largo del proceso, ¿sí? Los medios de prueba transitan durante el proceso a través de estos momentos. Bueno, la jurisprudencia constitucional ha tomado estos momentos y ha identificado que se trata de elementos o derechos dentro del derecho fundamental a la prueba, ¿okay?, que supone el derecho a ofrecer. Y aquí es algo importante porque en líneas seguidas vamos a ver muy rápidamente algunos problemas que podría solucionar
a partir de esta perspectiva constitucional. El primero, derecho a ofrecimiento. Se parte de la idea de que todas las personas tienen la libertad de poder ofrecer un medio de prueba, ¿sí?, de manera, al menos medios de prueba que sean relevantes, con libertad. De hecho, la mayoría de ordenamientos procesales prevén que en la primera etapa, donde se da el ofrecimiento, es decir, la etapa postulatoria, no hay ninguna revisión del contenido de la prueba, ¿sí? Todos los ordenamientos procesales coinciden en esto de que a nivel de la primera etapa del proceso, la etapa postulatoria, sea esto proceso no penal o penal, ¿sí?, la primera fase, ¿sí?, los medios de prueba no son sometidos a ningún tipo de calificación. Básicamente se dan por ofrecidos todos los medios de prueba, ¿ok? Y esto es así. De hecho, ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, esto también es jurisprudencia mayoritaria, han sostenido y exhortado claramente que en esta primera fase, sobre todo en la fase de calificación de la demanda, no parece ser el momento ideal para que se analicen las pruebas. Segundo momento, la etapa de actuación. Aquí supone que el juez de admisión, el juez supone que debe cierta calificación de idoneidad del medio de prueba, de una relación que tenga que ver entre los hechos controvertidos y el medio de prueba, ¿sí?, bajo percibimiento de declararse impertinente por no tener relación con el tema en controversia. Esto es una cuestión simplemente de coherencia entre los medios que se ofrecen y el objeto controvertido, ¿ok? Tercer momento, que es el momento de la actuación o derecho fundamental a la actuación. Aquí ya todos los medios de prueba se actúan. Quizá el elemento más importante en este contenido de derecho fundamental a la prueba es la necesidad que los medios de prueba sean actuados en estricto respeto al contradictorio. Aquí es importantísimo el contradictorio. Aquí el contradictorio creo que alcanza su mayor desarrollo porque permite que todos los medios ofrecidos por una de las partes y que hayan sido admitidos sean expuestos al contradictorio, esto es, al análisis, a la crítica, a la dialéctica en sí mismo, porque el contradictorio es una herramienta dialéctica, ¿no?, que permite la discusión de cualquier objeto, en este caso de medios de pruebas. Entonces, esto es fundamental. Incluso ha habido casos en que se ha discutido y se ha puesto en entredicho de que si es que no se respeta el contradictorio en una audiencia, entonces se puede afectar en conjunto todo el mismo derecho fundamental a la prueba, ¿eh? Y el último punto, que es el derecho a la valoración. Aquí hay un gran discurso sobre la valoración, pero parecería que la concepción contemporánea, última, llamémoslo así, o que tiene más incidencia, es una concepción de valoración racional de la prueba, ¿sí?, que excluye todo tipo de valoración subjetiva, de estado mental, de convicción, sino sobre todo a nivel objetivo, sobre la demostración de hechos, ¿ok? Y utilizando, bueno, podría considerarse como el legislador habla, ¿no?, tanto el proceso penal como el proceso civil, una valoración individual y luego una valoración conjunta de los medios de prueba. Todo esto, y bueno, hay más detalles si es que se quiere hablar sobre valoración racional, pero al menos la idea central es que no se pueda valorar medios de prueba simplemente por meras subjetividades o cuestiones de estado mental, sino que sean de manera objetiva. Y entonces, si es un derecho fundamental y tiene este contenido, a ver, ahí está. Entonces, tiene límites. Todo derecho fundamental tiene límites, ¿ok? Entonces, si seguimos la secuencia del razonamiento, si decimos que es un derecho fundamental implícito, si también tiene su contenido esencial, entonces también tiene sus límites. Y aquí también la jurisprudencia es más o menos uniforme al sostener que dos son los elementos o límites con la cual pues no habría ningún tipo de afectación a este derecho, sino que se encontrarían justificadas estas limitaciones. Una, la pertinencia, es decir, una vinculación con el tema en debate, con el objeto litigioso, con el hecho controvertido, como quiera llamarse. Y la otra, que, bueno, nos lleva a hablar otro gran tema que no puedo desarrollar aquí en este momento, pero que supone que la obtención de un medio de prueba no puede hacerse afectando derechos fundamentales, ¿ok?
es decir, la conocida institución o categoría importada obviamente del common law, pero en todos los países del civil law se encuentra, es decir, la prueba ilícita de algún modo. ¿Okay? Entonces tenemos estos dos límites, estas dos limitaciones a este derecho fundamental, la pertinencia y la licitud. Voy terminando. Hasta ahora ustedes no he dicho, digamos, cuál es la secuela o la implicancia práctica de este discurso teórico de la prueba como derecho fundamental, su contenido esencial y sus limitaciones. Bueno, aquí he puesto algunas preguntas que son básicamente unos problemas para poder demostrar que si razonamos a la prueba desde una óptica constitucional, es decir, desde una perspectiva como derecho fundamental, podemos ofrecer argumentos para intentar solucionar estos problemas prácticos, muy prácticos. Primero, por ejemplo, se puede declarar improcedente liminarmente una demanda basándose en que cuando se califica esta se advierte que hay copias simples, por ejemplo. Podría decirse, ¿no? El juez diría, advirtiendo que hay copias simples, cumpla con subsanar. En su defecto, adiós, demanda. ¿Sí? ¿Qué parte del desarrollo que hemos hecho podría ser útil para solucionar este problema? La parte del contenido esencial en su primera fase o primer derecho, el derecho a que sean ofrecidos los medios de prueba. ¿Qué significa? Y significa claramente que en la primera, el derecho a la prueba, en su primer elemento, como es el derecho a ser ofrecido, que se desarrolla en la fase de calificación de la demanda, el juez no puede, desde esta perspectiva anterior, no podría entrar a analizar ningún medio de prueba. Al menos desde esta óptica no. ¿Ok? Podría justificarse, de hecho en la práctica se justifica, ¿no? Siempre los jueces motivan, y eso me parece muy bien, economía procesal. Mejor que pida ahora para que no después, incluso le estoy favoreciendo más bien, para que presente un original, no presente copia simple. Bueno, es unánime la jurisprudencia sostener que en la primera fase el juez no puede entrar a calificar los medios de prueba. Se dan por ofrecidas. Fundamento, contenido esencial del derecho fundamental a la prueba en su primera parte, derecho a que sean ofrecidos los medios de prueba. También se le llama derecho a que sean presentados los medios de prueba en la doctrina. Entonces, miren, desde esta perspectiva, este problema que está ahí quedaría solucionado. Es decir, no puede. Por más que tengan buenas intenciones, por más que esto podría ser más útil a nivel de economía, sin embargo, seamos claros, un derecho fundamental no puede estar en la misma situación que una regla que también importa la economía. De hecho, ¿a quién no importa la economía? Y sobre todo la economía procesal de una persona dentro del proceso, pero no tanto como un derecho fundamental a la prueba, sobre todo en esta primera fase. Esto es un argumento que puede abonar a solucionar este problema práctico y muy usual, ¿no? De hecho, a veces he comentado sobre este tema y bueno, en son de broma se dice quien no ha revisado o no ha calificado la demanda por copias simples, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, siempre hemos sido, cuando yo he sido juez y también he tenido la oportunidad de calificar demandas y he visto y he apreciado, ¿no? No es que el juez se cierra los ojos y dice no veo los medios de prueba, lo mira, pero el problema es que no puede tener ningún pronunciamiento en la calificación de la demanda sobre los medios de prueba. ¿Ok? Entonces, por lo menos desde esta óptica, hay bastante jurisprudencia que de hecho lo apoya a este criterio. Se puede rechazar la demanda porque no se han presentado medios de prueba. Esto también suele pasar en la práctica, ¿no? De hecho, normalmente los abogados suelen tomar sus precauciones y presentan medios de prueba. Pero ¿qué pasa si su patrocinado no tiene ningún medio de prueba? Ojo que el medio de prueba o la prueba es una herramienta o un elemento que demuestra un hecho. El hecho puede haber acontecido, pero por diferentes circunstancias no puede tener un medio de prueba. Liminarmente, a priori, prima facie, ¿se debe rechazar la demanda? En la práctica a veces se hace. Sin embargo, desde esta perspectiva, que acabamos de decir que el juez no es el momento, no estoy diciendo que la persona que no presente un medio de prueba tenga posibilidades de obtener una sentencia favorable, posiblemente, y en grado de posibilidades, no tenga una decisión favorable, pero que liminarmente no ofrezca medios de prueba y por tanto se le rechace, eso sí es discutible.
sobre todo porque no podemos a priori saber cuál será la actuación del demandado. Entonces, si el demandado acepta todos los hechos, si el demandado no cuestiona ninguno de los hechos, la situación cambia. No diría que se le declare fundada, pero por al menos la situación puede cambiar. Por tanto, liminarmente desde el derecho fundamental a la prueba no podría pronunciarse sobre esta situación. Y luego el 3 es evidente, ya lo dije, no puede valorar el juez sobre elementos o apreciaciones subjetivas para tomar una decisión, sino sobre sobre la prueba desde una perspectiva racional. ¿Okay? Esto es todo un discurso más complejo. Hablar de valoración racional incluso no es exactamente una sana crítica, es otra cuestión que supone, entre otras, al menos pasar revista a epistemología jurídica y también a otras áreas de las ciencias que aportan conocimientos para poder solucionar problemas o para poder valorar cada medio de prueba con un área del conocimiento distinto. ¿Okay? Y el cuarto punto, ya terminando, ¿qué se puede hacer cuando se afecta el contenido del derecho fundamental? Intraprocesal, si es en el mismo proceso, utilizar las herramientas de control intersubjetivo, es decir, las impugnaciones. Incluso una nulidad vendría bien para poder evidenciar la afectación de un derecho fundamental a la prueba. Pero extraprocesal, bueno, tenemos la oportunidad también de acudir a un proceso de amparo contra resolución judicial por afectación del debido proceso. Dado que el derecho a la prueba es un derecho que se encuentra contenido dentro del debido proceso, cualquier afectación a sus elementos supone todo el debido proceso y, por tanto, se puede iniciar una demanda de amparo contra resolución judicial alegando la afectación al derecho fundamental a la prueba. ¿Okay? Miren, tenemos estos dos caminos para poder optar y poner en discusión que se ha afectado la prueba en un proceso determinado. Concluyo con estos puntos. Como ven, la prueba, la tutela constitucional de la prueba es un resultado de un devenir histórico que ha pasado por una tutela constitucional de los derechos y ha terminado porque, además de los derechos sustantivos, se encuentran también derechos fundamentales procesal, lo que un sector de la doctrina llama garantías procesales o simplemente garantías. Indistintamente de la denominación, es un hecho cierto de que la prueba tiene un tratamiento constitucional, un reconocimiento constitucional, la doctrina apoya esta idea y, por tanto, esto está en estricta vinculación con dos otros derechos fundamentales. El derecho a la motivación, ¿sí? Porque se ha demostrado, ¿sí? Al menos esto parece, no tengo datos estadísticos, pero por lo menos parece un lugar muy común de que los verdaderos problemas de la motivación no están en la premisa mayor, en la premisa jurídica o de derecho. Los verdaderos problemas de valoración, de motivación se encuentran en la premisa menor, se dice. ¿Cuál es? La premisa menor es el razonamiento fáctico, es el razonamiento sobre los hechos. Y ahí es donde una concepción o la visión fundamental de la prueba podría ayudar a mejorar estas motivaciones, sobre todo en la premisa menor, es decir, en la decisión sobre los hechos. Y obviamente una buena motivación sobre la prueba garantiza un mejor control intersubjetivo, es decir, un respeto a las posibilidades de que esa decisión sea impugnada, ¿sí? Sea controlada intersubjetivamente por los destinatarios de la decisión. Termino con esto ya en serio. Una frase final, siempre para terminar. Bueno, el gran Jeremy Bentham, en su clásico tratado sobre las pruebas judiciales, plantea esta idea. El arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. ¿Qué nos quiere decir Bentham, o qué nos quiso decir Bentham en 1825? Que la prueba es, a diferencia de cualquier otra institución del proceso que está en alguna parte, pero luego ya no más, está presente de inicio a fin. Pero no solo ello, nos quiere decir de que si es que manejamos correctamente la prueba en todos los enfoques que han dicho, no solamente la perspectiva constitucional, sino todas las perspectivas que hoy se viene trabajando sobre la prueba, es posible que maximicemos nuestras opciones de obtener una decisión favorable y, por tanto, administrar también correctamente el proceso. Muchísimas gracias por su atención. La situación actual del sistema acusatorio en la República del Paraguay, que tenemos desde el año 2000. Ingresó, digamos, su aplicación parcialmente en el año 1999, ingresando las medidas cautelares y todas aquellas
salidas alternativas al procedimiento. Luego, en el 2000 ya tuvo vigencia plena. En ese momento yo era, antes de dormir, juez en lo criminal con el sistema inquisitivo escrito, y a partir del 2000 juez de juicios orales, y desde el 2004 como miembro del Tribunal de Apelación. Creo que más bien quisiera hablar de las falencias que tenemos, porque todos estuvimos de acuerdo de que era necesario un cambio. Además, nosotros nos veíamos exigidos de ese cambio, porque la Constitución de 1992 exigía eso, que cambiáramos del sistema escrito inquisitivo a un sistema acusatorio oral. Si bien nuestro sistema es un sistema acusatorio mixto, no es un sistema acusatorio puro, porque le da ciertas facultades al tribunal, ¿no? Y a los jueces. Entonces empezó a regir a partir del 2000, todos aceptados por todos. Bueno, una mínima cantidad no aceptaba porque no le gustaban esos cambios, significaba tener que nuevamente capacitarse en ese sentido. Pero realmente vemos que tenemos unos inconvenientes que tal vez se presenten en todos los países, y no exactamente los mismos probablemente, pero la causa creo que es la misma: la falta de comprensión exacta de lo que es el sistema acusatorio. Es decir, que tienen ciertos principios que deben ser cumplidos, o si no, realmente no estamos en un sistema acusatorio. Por ejemplo, el principio de oralidad. Otro principio muy importante es el principio de contradicción, que es lo que generalmente vemos que se vulneran en los juicios orales, ¿no? En el caso del principio de oralidad, vemos que inclusive en la etapa intermedia el Ministerio Público hace sus presentaciones. El código dice que hay que señalar una audiencia, se señala la audiencia, pero el representante del Ministerio Público, el fiscal, no se presenta y se lleva a cabo una audiencia sin su presencia, y lo que dice el fiscal es: no, pero yo ya lo presenté, todas mis pretensiones están por escrito. Entonces espera otra vez que el juez vaya al papel a leer, enterarse de qué es lo que pretende el Ministerio Público. Entonces ahí no se produce la oralidad. Y en todas estas otras audiencias de la etapa preparatoria, como ser el tratamiento de medidas cautelares, la salida alternativa, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, y otras, las del criterio de oportunidad, generalmente ni siquiera el juez a veces asiste, o sea, es llevado a cabo por el actuario o la actuaria y el juez no está. Entonces son, creo que, problemas graves que, por supuesto, eso va a producir la nulidad después de todo este procedimiento. En el sistema recursivo nuestro tenemos dos recursos de apelación. Una, la apelación general, que se refiere a todos aquellos autos interlocutorios dictados durante la etapa preparatoria y etapa intermedia, y luego también el recurso de apelación especial de la sentencia, ¿no? De eso entendemos nosotros, los miembros del Tribunal de Apelación, Estados, y más, por supuesto, el recurso de reposición. Cuando analizamos el recurso de apelación de la sentencia, desde luego no es que simplemente analizamos lo que ocurrió en el juicio, creo que también aquí debe ser así, sino que inclusive todo aquello que ocurrió en etapas anteriores, ya sea en la etapa preparatoria o en la intermedia. Un ejemplo: si esta persona, el imputado, fue llamado a declarar, se presentó pero no contaba con un abogado y no se lleva a cabo la audiencia, nunca más se le llamó por descuido del Ministerio Público. Desde luego, aunque después se haya realizado el juicio oral y público, sí es, claro, motivo, no, además causa la nulidad absoluta por haber afectado este derecho fundamental que es el derecho de la defensa. Entonces, por un lado, el tema es el no cumplimiento de la oralidad, ¿no? Se quiere volver a lo escrito, como si hubiera un temor a la oralidad, cuando que realmente la oralidad nos ayuda a resolver con mucha mayor facilidad todas las cuestiones. No tenés que estar leyendo tantos papeles, documentos, sino que simplemente ahí, también con el principio ya de inmediación, se van resolviendo el derecho a ser oído, el principio de contradicción, aunque sea mínimamente también en las etapas anteriores al juicio se produce. Luego que en su máximo esplendor se produce en
en el juicio oral y público. Bien, ahí es oral, es cierto, pero en cuanto a la oralidad, digamos, también muchas veces la introducción, por ejemplo, de una pericia se admite que sea por su lectura, ¿no? No sé si acá también es válida. Sí, sí, sí. Sí, pero en algunos países que creo que estaría bien es que se exija la presencia del perito y que declare, porque hay un problema de que nosotros somos abogados. Estos dictámenes periciales ven de una forma tal que realmente no vamos a entender. Sería muy bueno que esté el perito, ¿no? Y no que simplemente ingrese por la lectura. Hay países donde, ahora no recuerdo exactamente bien, sino que se exige siempre que haya una declaración del perito. Si no hay una declaración del perito, no se produjo la prueba. También en Paraguay se produce a través de la lectura del dictamen, ¿no? Pero no somos expertos en medicina, ni en ingeniería, ni en ninguna otra ciencia o arte. Necesitamos que el experto nos aclare. Ya la valoración de la prueba pericial es bastante complicada, aunque estuviera el perito explicando, ya es suficientemente complicada porque no conocemos esa ciencia y bueno, la declaración tiene que ser llevada también, el interrogatorio más bien debe ser llevado también a cabo por el abogado litigante, de manera que llegue la información al tribunal. El doctor Neira tiene una excelente obra sobre las técnicas de litigación penal, ¿no? Oral, ¿no? Que estas técnicas no es que simplemente se trata de que cumplamos lo que dice el sistema acusatorio, digamos, hacerlo correctamente, sino que está íntimamente ligado con la valoración de la prueba. Si la reconstrucción de los hechos se lleva a cabo, no porque el juez está en presencia de los hechos, sino que reconstruye los hechos como un historiador en base a los datos que le llegan en el juicio oral y público por intermedio de las pruebas, entonces quiere decir que resulta ser muy importante la forma que llega esa información. Esa información tiene que llegar en forma clara, sencilla, comprensible y sobre todo convincente, ¿no? Porque puede ser una linda historia, pero no convence. Y para eso están las técnicas de litigación que nos enseñan de cómo presentar la prueba para que surja la información de esa forma, ¿no? Clara, sencilla, comprensible, creíble, convincente. Y yo leí la obra del profesor Neira, excelente obra sobre técnica de litigación, y lo importante acá es que está íntimamente ligado con la valoración de la prueba, que creo que es un tema que estaban tratando recién, ¿no? Si la información no sale en esa forma, no va a convencer, no va a apoyar mi versión, no va a apoyar mi teoría del caso, entonces difícilmente pueda obtener un resultado satisfactorio, ¿no? Bien, otro tema también es, ya en juicio oral, a lo mejor retrocedo un poquito, me van a disculpar, a lo mejor no tan ordenado en la secuencia, en los tiempos, es el tema del contradictorio, ¿no? El principio de contradicción. Nosotros tenemos en la Constitución Nacional un artículo 17, numeral 8, que dice que las partes tienen el derecho a practicar, a controlar, impugnar la prueba de la contraria. Controlar la prueba de la contraria significa, en el caso de declaración de testigo, realizar un contraexamen, ¿no? El tema es que para que haya un control de la prueba testimonial en el juicio oral y público, se vaya un verdadero control y no una repetición del examen directo, es que hay que permitir las preguntas sugestivas. No puedo yo realizar un verdadero control de la prueba testimonial si no me permiten formular preguntas sugestivas. Es decir, que si no me permiten realizar preguntas sugestivas, ustedes saben, son aquellas preguntas que ya contienen la respuesta, que sugieren una respuesta, pero como las preguntas directas ya fueron formuladas durante el examen directo, no tiene sentido que el abogado vuelva, que contraexamina, de la contraria, no del quien presentó la prueba, no tiene sentido que se le exija nuevamente hacer preguntas directas, porque sería una reiteración del examen directo. Es decir, el examen directo sabemos que es el momento en que el abogado que propuso al testigo, ¿no?, saca la información que apoya su teoría del caso, su versión.
Entonces, simplemente vendría a reiterar ya lo que dijo durante el examen directo. Y eso ocurre en Paraguay, porque hay un artículo que dice que el presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá la realización de preguntas sugestivas, capciosas e impertinentes. Entonces se interpreta que está prohibido tanto en el examen directo como en el contraexamen. Pero eso tiene una explicación por qué debería estar permitido en el contraexamen la sugestiva, o mejor dicho, por qué está prohibida en el examen directo. Porque el abogado ya se entrevistó con el testigo, hay una suerte de empatía, ya le explicó, porque es justo y razonable también de que el abogado prepare a su testigo para que tenga una buena declaración. No se entiende que le prepare para que mienta, sino que para que saque la información que se requiere, lo prepara, y otra vez que después lo sugiera en el juicio oral y público, indudablemente significa que hay poca fiabilidad en esa información. Entonces, es comprensible que se prohíba las preguntas sugestivas en el examen directo, pero eso ya no ocurre en el contraexamen, porque en el contraexamen lo que existe más bien es, digamos, una hostilidad del testigo hacia quien lo está contraexaminando. Lo ve como un enemigo, alguien que lo quiere dejar como mentiroso, entonces no se justifica la prohibición de preguntas sugestivas. Acá nosotros tuvimos ahora un estudio de reforma del Código Procesal Penal, y es con un grupo de profesores hemos hecho algunas sugerencias. Una de ellas era esa, de que se modificara ese artículo, donde quedara claro de que las preguntas sugestivas estaban prohibidas solamente en el examen directo. Entonces quedaría, más o menos lo que proponíamos era así, que el presidente del tribunal moderará el interrogatorio, no prohibiendo la realización de preguntas capciosas e impertinentes. Ahí vendría un punto y diría, en el examen directo también están prohibidas las preguntas sugestivas. Entonces ahí queda claro, todavía no se tomó una decisión, pero de alguna forma, no con esa misma redacción que propusimos, está ahora en el proyecto de modificación, donde quedaría claro que sí, las preguntas sugestivas en el contraexamen podría ser. Entonces, esto trabaja mucho en el principio de contradicción, que es un principio cardinal en nuestro sistema, ¿no? El de poder contradecir la prueba de la contraria. El control de la prueba, ese viene a ser el sedazo, ¿no? El filtro, porque después de un examen directo puede que el tribunal diga, sí, bastante creíble lo que relató el testigo terminado el examen directo, pero resulta que quien contraexamina habrá hecho una muy buena labor, cuando luego de terminado el contraexamen los mismos del tribunal dicen, pero parece que no era tan así. Es decir, que el propósito del contraexamen, desde luego, principal es el de desacreditar al testigo. Puede que el testigo tenga información importante que pueda usar el abogado a su favor, al quien contraexamina, pero eso generalmente no ocurre. Pero es algo que primeramente debe examinar. Generalmente no ocurre. Lo que sí va a necesitar es seguramente trabajar sobre la falta de credibilidad de este testigo, para luego entonces en la valoración de la prueba poder presentar unos alegatos finales, porque también los abogados litigantes presentan su valoración de la prueba. O sea, la valoración de la prueba creo que no solamente realizan los jueces, sino que también hacen su propia valoración cada abogado litigante y presentan en sus alegatos finales, proponiendo al tribunal la forma que debe valorar la prueba, de manera a obtener un resultado favorable a su teoría del caso, a sus pretensiones, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la prohibición de preguntas sugestivas en el contraexamen, con lo cual se está afectando este principio de contradicción. Y otro punto también es de que cuando existen contradicciones entre la declaración del testigo en sede del Ministerio Público y lo que usted está afirmando, como existe las excepciones de oralidad, creo que también tienen algo similar en el Código Procesal peruano, es que no se permite la contrastación o la presentación
digamos, mejor dicho, la lectura de esa declaración anterior, porque tenemos también un artículo que habla de las excepciones a la oralidad, donde está la declaración del testigo en forma anticipada, o sea, a través de las reglas del anticipo de prueba, pero no está la posibilidad de lectura de la declaración del Ministerio Público que no haya sido como anticipo de prueba. Pero el tema es que creo que debe tenerse en cuenta de que la lectura que se va a hacer de esa declaración no es para que ingrese como prueba, sino que simplemente para que el tribunal tenga una información más para valorar la prueba. Porque lo que ocurre es que los tribunales no permiten hacer esa contrastación, con lo cual otra vez está afectando el principio de contradicción e inclusive, si es la defensa, está afectando el derecho a la defensa. Con el pretexto de que va a producir la nulidad del juicio, porque si se ingresara una prueba que no está entre las excepciones a la oralidad, eso produce la nulidad del juicio. Produciría la nulidad del juicio si yo lo ingreso, lo leo para que ingrese como prueba, es decir, que yo valore esa prueba, lo cual eso sí no se puede hacer, pero sí se puede leer para usar como una información más, como un dato más que puede surgir de cualquier otro elemento para valorar la prueba que es su declaración hoy. Bueno, todos estos temas tenemos en cuanto a la oralidad y también al principio de contradicción, ¿no? Y por eso justamente el profesor Binder estuvo el miércoles pasado diciendo que es importante que se enseñen estas técnicas de litigación de manera que los abogados sepan litigar en juicios orales, sepan litigar con el sistema oral, porque ahí donde nosotros en Paraguay tenemos muchas falencias, ¿no? Tenemos todo un código, pero al momento de aplicar, no es que recurrimos a los principios del sistema acusatorio, sino que otra vez traemos aquellos principios del sistema inquisitivo escrito, y eso sigue. Y el profesor Binder inclusive dijo, me señaló inclusive porque conoce bien el sistema paraguayo, dijo, en Paraguay dice, dan un avance y luego retroceden, ¿verdad? Yo creo que es diferente, yo creo que es peor, porque si uno hiciera un avance y retrocediera, bastaría con avanzar de nuevo. Lo que ocurre en Paraguay es que se sigue avanzando, pero se sigue avanzando en una dirección errada. Imagínense, cada vez alejándonos más de lo que debe ser un sistema acusatorio. Es aún peor y nada se hace para corregir porque no quieren corregir, quieren quedarse con un sistema así, depende ya de cómo entienda cada juez, y eso yo creo que es grave. Pero bueno, no podemos tampoco cegar con esta lucha, tratar de imponer realmente el sistema acusatorio, enseñando en las universidades, enseñando en la escuela judicial, también que sería la Academia de la Magistratura de acá de Perú, ¿no? Entonces insistir en todas estas, es la enseñanza del nuevo sistema, que es lo que se pretende. Es cierto que dimos algunos avances, tenemos un juicio oral, pero un juicio oral que al final no respeta todos estos principios que deben respetar, ¿no? Después tenemos también algún tema en las medidas cautelares, ¿no? No todo es malo en Paraguay, pero yo creo que por el tiempo que hay, creo que hablar de las bondades, preferible tocar un poco los puntos que no están bien, porque a lo mejor sucede aquí también, o a lo mejor no, pero todos los países tienen sus problemitas con el sistema acusatorio. En las medidas cautelares de carácter personal, en un principio eran realmente excepcional, como dice la Constitución Nacional. Luego tuvimos una modificación en el 2004, ¿por qué? Porque la ciudadanía no acepta que una persona que supuestamente haya cometido un hecho punible grave esté caminando por las calles, no admite eso, ¿no? Entonces el Poder Legislativo dictó una ley modificando el artículo de las medidas sustitutivas, de la posibilidad de otorgar una medida menos gravosa, modificando en el sentido que decía que si se trataba de un hecho punible
considerado como crimen y haya sido cometido en forma dolosa, no se le puede otorgar medida sustitutiva. Eso fue en el 2004. En el 2011 empeoró. Es decir, que ahora dice cualquier hecho punible, ¿verdad?, que afecte la integridad física o la vida, ¿verdad?, pero todos los crímenes, en todos los crímenes nosotros llamamos a aquellos hechos punibles cuyo marco penal supera los 5 años, el máximo supera los 5 años. Le llamamos delito a aquellos hechos punibles que son de hasta 5 años en el máximo, ¿no? Entonces, un gran elenco de hechos punibles son crímenes. Lo que dice la ley realmente dice que no se podrá otorgar medidas sustitutivas en los crímenes. Si hubiera sido, ya es grave eso, pero si así por lo menos hubiera sido interpretado, todavía, digamos, estaría bien, pero se instaló tanto, se institucionalizó tanto la prisión preventiva, de que la interpretación es la siguiente, que si es crimen, la persona no puede estar en libertad. Si es crimen, y se implantó inclusive entre los abogados litigantes, si es crimen, lamentablemente tiene que estar recluido. O sea que no se hace el análisis que si primero se dan los presupuestos de la prisión preventiva. Porque desde luego que ante un hecho punible grave, según nuestro código, hay que establecer si dan los presupuestos, que haya sospecha fundada de que ocurrió, que se trate de un hecho punible grave, de que la persona haya cometido ese hecho y que se den los peligros de fuga o peligros de obstrucción, o sea, uno de ellos por lo menos, ¿no? Ese análisis ya no se hace. Al ser crimen directamente dice reclusión y todo el mundo admite, ¿no? Pero la sustitución de la prisión preventiva es cuando se dan los presupuestos de la prisión preventiva y ahora tenemos una medida menos gravosa para evitar ese peligro de fuga o de obstrucción. Pero se institucionalizó tanto que al ser crimen va ya recluido. El tema es que la violencia familiar es un tipo penal que tiene un marco penal de 1 año a 6 años, de 1 a 6 años. Entonces está considerado crimen. Todas aquellas personas que estén denunciados por violencia familiar están recluidos, sin hacer el análisis de que si se da peligro de fuga o de obstrucción, o sin hacer el análisis si dan o no los presupuestos de la prisión preventiva. Entonces también resulta grave. Ahora, con esta ley, la prisión preventiva tiene fines que no debería tener, que son fines de la pena, de prevención. Tiene fines preventivos, tiene fines de evitar la reiteración, se sanciona al reincidente, o sea, no puede otorgarse medidas sustitutivas al reincidente. Y la finalidad de la prisión preventiva no tiene un fin en sí mismo, es meramente instrumental. Ya el proceso penal es un instrumento y la prisión preventiva otra vez es un instrumento del instrumento. Pero ahora con esta ley se le da una ley que no está acorde con nuestra Constitución, ¿no? Pero se sigue aplicando y bueno, fue bien recibida por la ciudadanía porque es así, ¿no? Quieren ver a la gente ya recluida con la sospecha. Nunca se aceptó esto de medidas sustitutivas en ciertos hechos, ¿no? En algunos sí, pero ahora quedan muy pocos. Ahora la excepción es la libertad, la regla es. Y el problema es que los centros penitenciarios de reclusión cada día se va poblando. Hablando con el director de uno de ellos que está en Asunción, me dice acá por día salen 5, por decir, y entran 15. Esto está explotando, ¿no? Realmente es increíble y va a seguir en aumento, pero también está ya la posibilidad de una modificación. Hay un proyecto ya, en este proyecto que se hizo de reforma del Código está la posibilidad de que esa ley quede otra vez modificada con otra redacción. Quedaría otra vez como estaba anteriormente, donde realmente la prisión era excepcional, era una excepción y no la regla. Después, una cuestión también, no sé cómo está, que es el tema del relato de los hechos. Se requiere que cuando se lo haga saber
al imputado, aquella persona sospechada, ¿verdad?, quien de alguna forma se adjudique la realización de un hecho punible, en especial aquella que está en el acta de impugnación. O sea, la persona sospechada, que no está bien llamado sospechada, bueno, el imputado, a quien se le atribuye la realización de un hecho punible, ya sea en calidad de autor, cómplice o investigador. El criterio es que mientras se le hacen ver los hechos, y la pregunta es, la calificación también hay que hacerle saber, y el criterio allá es que basta con que se le haga conocer los hechos, dice. Quiere decir que la calificación puede variar en el sentido de que nuestra sala, la sala donde que actualmente estoy como presidente, es del criterio de que, por ejemplo, se lo imputa por un tipo penal, ¿verdad?, y luego, cuando al final de la etapa preparatoria acusa, pero le modifica el tipo penal. Primero era, por decir, administración fraudulenta, no sé cómo se denomina acá, allá lo llamó. ¿Cómo? Ajá. Es diferente. Pues eso puede ocurrir, pero digo, durante la etapa preparatoria la investigación va, por ejemplo, todo como administración fraudulenta. En la acusación cambia y le dice, por ejemplo, no, ahora es estafa. No sé cuál es el criterio, pero el tema es que yo considero de que la calificación, o sea, los tipos penales, están integrados por elementos que son hechos. Porque al comienzo lo que se le dice, usted lo que hizo fue asumir una responsabilidad como garante y tenía facultades de disponer de bienes o intereses que un tercero le confió. Bien, entonces puede ser una estrategia de la defensa, mire, usted quede tranquilo porque usted esa posición de garante nunca tuvo. Nunca usted tuvo la administración, por decir, de estos bienes. Pero resulta que al final entonces toda su defensa, toda su estrategia gira alrededor de eso. Pero después la acusa por estafa. Y ahora le dice, no es que usted administró mal, lo que usted hizo fue engañar, ¿verdad?, que le produjo un error, que eso causó a su vez una disposición patrimonial y que eso a su vez causó un perjuicio patrimonial y usted actuó con ánimo de lucro. Yo pregunto, ¿eso no es cambiar los hechos? ¿No significa cambiar hechos? Después, no sé cómo es en alemán realmente, pero creo que tipo penal, se pronuncia algo así como Tatbestand, ¿no? Tatbestand, una traducción literal, significa circunstancia de hecho. Nosotros le llamamos tipo, pero para ellos una traducción literal de Tatbestand, disculpen la pronunciación porque no hablo alemán, es circunstancia de hecho. Claro, están constituidos de elementos que son circunstancias de hechos. Y si yo le cambio el tipo penal, considero de que le estoy cambiando los hechos. La estrategia de la defensa apuntaba en una dirección. Ahora usted me cambió. Ahora yo ya no tengo que... Y es más, me cambió cuando no tengo posibilidad de buscar tal vez alguna prueba para desmeritar esa acusación. Ya estoy con las manos atadas. No, pero usted se va a poder defender en el juicio oral. En el juicio oral, en Paraguay. Ir a juicio oral es casi como ir a una condena, ¿no? El porcentaje de condenas es muy elevado. Aparte, ¿por qué tener que ir a una condena? O sea, ¿por qué ir a un juicio oral cuando realmente no fue bien llevado? Es como que si alguien le dijera, tírese al río. No, yo no sé nadar, no me voy a tirar al río. No, usted tranquilícese, yo sé nadar muy bien. Usted tírese, yo le voy a salvar. No, yo no me tiro al juicio oral. Yo me quedo aquí en la orilla. Porque no corresponde que me tire al juicio oral. Entonces, eso de que en el juicio oral resolucionar es no sé si es tan así, ¿no? Bien, entonces, pero la Corte en Paraguay es el criterio de que si no variaron los hechos, entonces no hay una afectación al derecho a la defensa. Opino distinto porque realmente ahora esa es, porque
Imputar significa adjudicar a alguien ciertos hechos. Imputar, ¿verdad? También recriminar. Y recriminar significa hacerle un reproche negativo basado en normas. Entonces, desde el objeto de juicio son hechos desde un punto de vista normativo, no hechos desconectados de la norma. Por eso que digo que considero, porque estoy de acuerdo con doctrinarios que así afirman de que modificar la calificación implica también modificar los hechos. O sea, yo tengo el derecho a saber de qué hechos se está hablando, de qué tipo penal me están adjudicando, qué tipo penal, y bueno, no me modifiquen porque al modificarme el tipo penal me están modificando hechos. Pero le digo, la posición mayoritaria es que no variando los hechos exactamente no hay afectación al derecho a la defensa, ¿verdad? Bien, entonces también en cuanto a las salidas alternativas, ¿no? En las salidas alternativas los jueces de la etapa preparatoria son muy propensos a aceptar lo que el fiscal propone, ¿no? En el sentido de que si él no propone la salida alternativa y poner la defensa no va a tener éxito, ¿no? Generalmente, tal como viene, también la etapa intermedia no actúa, no trabaja como un verdadero filtro, ¿no? De sanear todas aquellas pruebas que a lo mejor fueron ilícitamente obtenidas, bien, de sanear, ¿no? De filtro, de depurar, de manera que cuando vaya a juicio oral realmente ya se utilice la práctica. Entonces, les reitero, hay cosas que sí están bien, pero digo, creo que tenemos que señalar lo que no está bien porque esa es la intención, tenemos que modificar. Y tanto es así que en el proyecto de reforma, ahora sí muchos de estos puntos están ya propuestos, así como lo estoy manifestando. Ojalá que esto llegue a buen puerto y realmente, porque hace un tempito que está ahí. Nosotros tenemos también el procedimiento abreviado, pero es de delitos, o sea, hasta 5 años. Si no es un delito, entonces ya, si es crimen, mejor dicho, ya no es posible la aplicación del procedimiento abreviado. Hay también un proyecto de elevar a 10, entonces se ampliaría más. Un tema también que ocurrió en el procedimiento abreviado es que recurrió la defensa, ¿verdad? Porque dijo, le condenaron a 5 años en un procedimiento abreviado, justo el límite, ¿no? 5 años, y nosotros lo que habíamos planteado eran 3 años. Es decir, que aquí teníamos un planteamiento de la defensa pidiendo 5 años, y un planteamiento del Ministerio Público pidiendo 5 años, y un planteamiento de la defensa 3 años. El juez aplicó 5 años y el Ministerio Público, cuando contestó la apelación, dijo no, el juez lo que tiene que hacer es condenar al monto solicitado por el juez por el código, dice algo así, no dice eso exactamente, ¿verdad? Lo que dice que no puede superar lo que pida el Ministerio Público. Pero el tema es que en el procedimiento abreviado, ¿cómo se llama acá el procedimiento abreviado? ¿Cómo? Terminación anticipada. Ya. Sí, eso es también un procedimiento que ahora se va a incluir en nuestro código de flagrancia porque ahora no tenemos. En el procedimiento abreviado que nosotros llamamos, no rige el principio de contradicción como rige en el ordinario, en el proceso ordinario, sino que rige el principio de consenso. Es decir, que si no hay un consenso en todos los sentidos, ¿no? En el tipo penal, en las sanciones, entonces no hay posibilidad de procedimiento abreviado. Entonces esa resolución nosotros declaramos la nulidad por no haberse cumplido con el principio de consenso, es decir, requiere un acuerdo en todos los puntos, no puede haber un acuerdo parcial, ¿no? Así que no cumplía, debería haber rechazado el juez el procedimiento abreviado porque no se dan los presupuestos, que era un acuerdo en todos los puntos, ¿no? También
el tema, tenemos en el recurso de apelación general, ¿no? Tenemos recurso de apelación general de los autointerlocutorios, de la etapa preparatoria, de la etapa intermedia, y hay algunos autointerlocutorios también en juicio oral cuando ya está con el tribunal de sentencia, pero plantean, por ejemplo, medidas cautelares, y saca una decisión sobre medidas cautelares, salía con un autointerlocutorio. Nuestro código dice que será irrecurrible el auto de apertura, y si en la etapa intermedia se planteó el sobreseimiento definitivo e integra una misma resolución, se declara inadmisible porque está dentro del auto de apertura, que está declarado irrecurrible por el Código Procesal Penal. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, dijo que serán recurribles todos aquellos autos importantes y aquellos autos que causen agravio irreparable. Entonces la pregunta es, ¿el auto que eleva la causa a juicio oral es un auto importante o no? ¿Es un auto que causa agravio irreparable o no? Es lo que hay que contestar si vamos también a cumplir con el pacto, que Paraguay es signatario del pacto, integra también el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que tendría que también ser recurrible, ¿no? En la apelación especial se dice que será recurrible cuando habilitará la apelación especial cuando se haya inobservado, ¿verdad?, o erróneamente aplicado un precepto legal. Exactamente, les voy a leer qué dice el 467. Dice, motivos del recurso de apelación contra la sentencia definitiva solo procederá contra ellas cuando ella se base en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal. Habla de un precepto legal, no habla de un precepto legal solamente penal, puede ser un precepto legal civil. El precepto legal viene a ser una regla jurídica, ¿no? Entonces, el tema es que si se ha incumplido un precepto legal o se ha aplicado erróneamente, inobservado significa que no se lo ha tenido en cuenta. Aplicado erróneamente significa que se ha interpretado en forma equivocada y se ha aplicado, por ende, en forma equivocada, ¿no? Entonces, eso habilita. Entonces, la cuestión es que ahí se pregunta, un tema es que tenemos bastante problemas también el tema de la medición de la pena. Tenemos un artículo parecido al del Código Penal peruano, pero conversando con el doctor Neira me decía que acá se usa el sistema de tercios. Bueno, eso ya viene a resolver de alguna forma. Allá, la aplicación de ese artículo que habla de la medición de la pena trae muchos problemas. Tanto es así que lo que muchas veces ocurre es que no está bien fundado, la medición de la pena no está bien fundada, o inclusive se aplica mal, estando bien fundada, se aplica mal estas circunstancias relevantes que deben ser tenidas en cuenta para la medición de la pena, que puede ser que le perjudique, puede ser que le favorezca. Creo que acá también un sistema similar, pero ese sistema no está gustando mucho en Paraguay, se está queriendo cambiar por otra vez, volver al sistema de atenuantes y agravantes. ¿Por qué? Porque justamente trae muchos problemas por la falta de comprensión. Yo diría que la falta de conocimiento de qué realmente tiene que ser estudiado en cada circunstancia. Requiere también mucha preparación de los operadores en cuanto a la medición de la pena. Entonces dicen, no, más sencillo es volver a los atenuantes y agravantes y ya sabemos cómo operar, haciendo el término medio, o subimos o bajamos, ¿no? A mí me gusta el sistema, pero también es cierto que hay que trabajarlo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Como tenemos la posibilidad de declarar la nulidad parcial de la sentencia, lo que generalmente ocurre es que se declara la nulidad de la medición de la pena. Los hechos quedan acreditados como tal, y la forma de participación también, pero la medición de la pena es anulada, ¿no? Se declara nulidad de esa y vuelve otra vez por un reenvío a otro tribunal para que haga ya solamente la medición de la pena.
Y ahí otra vez hay otros problemas, porque como no ofrecen pruebas, y como para la medición de la pena generalmente no hay pruebas, se escucha solamente al alegato y se vuelve a decidir, lo cual no, si no hay pruebas, si no, los argumentos no están basados en pruebas, me parece que, o sea, nada se puede argumentar si no es en base a prueba producida en el juicio. No puedo yo ir a la otra sentencia y hacer una valoración. Tengo que estar, en principio de mediación, ante la producción de la prueba sobre la medición de la pena. A veces se hace, pero otras veces no se hace y trae mucha dificultad. Aparte de que por el principio de economía procesal también se ve afectado. Y el otro inconveniente ahí es que hay criterios un poco dispares, dependiendo de cuál es la conformación de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que algunos consideran que los tribunales de apelación y la misma sala penal en casación no podrían modificar el monto de pena. Es decir, que dicen, no, si está mal, directamente lo que hay que es anular y reenviar. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque no existe inmediación. Los miembros del tribunal de apelación no tuvieron inmediación con la producción de la prueba, ¿no? Pero yo creo que hay tres circunstancias en las que este argumento no tendría mucha validez, ¿no? Una es cuando justamente se haya inobservado un precepto legal. Es decir, por ejemplo, uno de ellos es la vida anterior del autor. Resulta que la vida anterior del autor, dice en la sentencia, consta de que esta persona siempre ayudó a la comunidad, colabora con los vecinos, con la iglesia, por decir, una vida, digamos, de ayuda a sus semejantes, pero eso no fue tenido en cuenta. Se saltó y no se dijo nada, cuando era algo que le favorecía. Yo pregunto si para percatarse, para darse cuenta que ahí eso no se hizo bien, hacía falta estar en el juicio oral, creo que no. Y otra situación sería que cuando sí tiene en cuenta, pero en vez de decir le favorece, dice le perjudica. Es decir, que hubo una errónea aplicación. Tampoco hace falta estar en el juicio oral para darse cuenta que está mal. La inmediación no tiene nada que ver. Y la tercera viene a ser cuando hay doble valoración, que no es muy difícil caer en la doble valoración. Por ejemplo, hay casos evidentes, ¿verdad? Pero hay otros, en el hurto agravado, por ejemplo, si saltó en la muralla, pero eso ya está incluido en el hurto, en el tipo penal. Pero hasta hay veces que dice las consecuencias consecuencias reprochables. En un caso de homicidio dice, le perjudica porque produjo la muerte de un ser humano. Bueno, pero por ser la muerte de un ser humano es que está en el homicidio. Y por ser la muerte de un ser humano es que el marco penal es elevado, ¿no? Ya eso se tuvo en cuenta al momento de que el legislador estableció el marco penal. Y que decir que ahora le está sancionando doblemente. Ya se usó un marco penal elevado y le vuelve a sancionar por las consecuencias. Es decir, y para eso tampoco hacía falta estar en el juicio oral público, ¿no? Es decir, que esto de que se afecta al principio de mediación, yo creo que no es tan así. Y nuestra sala sí modifica, a veces nos anulan, ¿verdad? Conste que varias veces nos confirmaron, si hay posibilidad, si hay fundamentación, hay posibilidad de controlar esa medición de la pena en base a la argumentación, la motivación, porque la determinación de la pena tiene que estar también motivada, así como la teoría del delito, la teoría de la determinación de la pena también exige que todos se partan de hechos probados en el juicio oral y público. Quiere decir que sobre eso hay que motivar, ¿no? Si yo digo que le perjudica, tengo que decir por qué, tengo que hacer una valoración de la prueba también ahí, ¿no? ¿Por qué le doy credibilidad o por qué no le doy credibilidad? ¿No? Y argumentar sobre esa valoración de la prueba. Tiene que estar completito, ¿no? Ese es el problema también, a veces no lo está, ¿no? Y creo que va a ser mejor que haya un espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don José.